Allá se ve, profe. Sí, ya se ve. Pues lo que estamos haciendo por ahora es un poco lo de la calibración de la cámara. Pues, lo que tenemos es esto, pero yo acá tengo una duda. O sea, ahora mismo tenemos que capture, o sea, que el margen esté entre 0 y 50 en el formato RGB. O sea, 50, 50, entre 0, 0, 0 y 50, 50, 50. Por eso pues captura el, la batería, es negrita. Entonces, acá tengo una duda, profe. O sea, nosotros lo que tenemos son las variables, o sea, el rectángulo que ve, pues siempre nosotros tenemos el valor de la altura y de la base. Sí, en medida que Ujú, pues uno lo mueve o sí, él va a cambiar. ujú. Entonces, no sé si lo que tengas pensado está bien. Es que, por ejemplo, queremos poner como el sensor de frente, o sea, como si estuviera mirando así de frente, y, y en base a la inclinación, pues determinar cómo, o sea, en base a cómo está inclinado, como el rectángulo, como el sería más grande hacia un lado o hacia el otro, sería como la forma en la que determine el ángulo en el que está. Sí, porque pues acá, por ejemplo, tenemos los catetos y pues, sí, o sea, si por ejemplo hacemos la resultante entre esa X y esa Y, pues tendríamos el ángulo donde está ahora. Pero no sé si se puede Mm. manejar de esa forma. O- Pues, o sea, poderse se podría, o sea, el asunto es, o sea, recuerde que esto tiene que funcionar junto con el sensor que ya tiene. ¿Sí? Entonces mi pregunta ahí es, esta batería, ¿cómo va con eso? O Ah, sea, no, no, eso solo es como el ejemplo para ver si me entiende con el concepto. ¿No? Luego o sea, ok, es que vale, eso, o vale, sea, vale, el vale. sensor, el sensor le va a poner como tenemos que detectar la formita cuadrada, entonces le vamos a hacer como un cuadradito Mm. parecido a este, pues en papel, ahí miraremos. Sí, lo que pasa es que, o sea, ahí lo que no me simpatiza de a mucho, pues es que, o sea, siempre va a buscar o sea, siempre va a encontrar ese rectángulo, ¿sí? Sí. Y pues yo no sé cómo les va a quedar al final la cosa, porque lo que usted me dice es que lo que les interesa es encontrar la inclinación, ¿correcto? Sí, sí, porque el La juego, pues como inclinación. es como el juego es inclinando el carrito, entonces sería ponerlo de Sí. frente y inclinar el sensor y pues en base a eso, como el sensor tendría como, o Mm, sea, has pensado poner como un guante con un rectangulito, o sea, algo parecido a esto, de modo que pues lo reconozca el Python y que al girar pues se forme este mismo, como lo que está haciendo ahora mismo, que es como que va formando un rectángulo más grande, más pequeño, y pues con eso podemos determinar el ángulo de inclinación. mm, mm, pues habría una forma ahí, pero pues no sé qué tal vaya a resultar, sí, porque de todas formas ahí, o sea, porque lo ideal sería pues que efectivamente si es un rectángulo, por ejemplo, si le inclina un poquitico, o sea, saliera el rectángulo inclinado. ¿Sí me entiende? Sería también lo ideal. Sí. O sea, sería más sencillo para que. Pero es que en Mm, este caso, o sea, las variables que tenemos o sea, tenemos la posición de rectángulo en X, y que pues, no, o sea, la que se está pintando abajo es la base. sí. Entonces nosotros Porque, por como, ejemplo, si el marcador, sí, porque pues lo que usted dice, no, que es que de pronto que le ponemos no sé qué, que un rectangulito en un color, bueno, lo que sea. Eso es un marcador. Sí, si el marcador, pues siempre está en el campo de visión de la cámara y pues obviamente el tamaño del marcador no cambia, o sea, sí sería posible a partir de las medidas, por ejemplo, del rectángulo que sale ahí. Lo que pasa es que, por ejemplo, mire, es cuando sale la mano, ¿sí? Cuando sale la mano, la mano interfiere, ¿sí? Es más, creo que el rectángulo siempre coge el borde inferior de la imagen, ¿cierto? Siempre sale hasta allá, ¿o no? no, no, no es por la mano, o sea, si Es quiero, por la mano, sí. O sí sea, es un poco por la mano. Porque van, realmente, bueno, ahí van, se ve cómo se levanta, es por la mano. por ejemplo, ese tipo Pero de si lo cosas son cojo, si las lo que... cojo de arriba, si lo cojo de arriba se puede ver que no, es porque mm, tiene como un cablecito. Ahora sí. O sea, no. Sí, o sea, la pregunta es, cuando usted ya tenga ya el juego funcionando y todo,
si va a pasar ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, si van a aparecer vainas que le van a interferir en la detección de ese objeto. Sí, sí, Ander, Pues ¿me entiende? lo que teníamos pensado para solucionar eso, primero es como acomodar mejor el rango en el que captura Python, porque eso, o sea, eso también depende del rango que uno lo coloque, los colores. Y pues la idea que tenés pensada es como usar algo totalmente negro, así como está ahora mismo en pantalla, que es como un fondo blanco y el sensor. O sea, que lo que usemos esta vez como, sí, como objeto sería como un guante negro con el sensor y que o sea, básicamente en este caso la mano sí entraría, o sea, por ejemplo, como ese estilo, en vez de que fuera el rectangulito, fuera directamente la mano toda cubierta de negro, un Mm, guante, algo así. Y ahí ponerla pues de forma más alejada para que tenga como más campo. Sería como lo que estamos pensando, sino que tenemos que ver es la calibración Pues, del color que profe, captura Python. tocaría de pronto como pensar en qué se puede hacer ahí para que sea menos, o sea, para que se vea menos perturbado por cosas que aparezcan ahí, por ejemplo, la mano en este caso, o que sea el cablecito, porque pues cuando eso esté en funcionamiento, pues, ¿quién dice que no van a pasar esas cosas? O sea, o no va a aparecer algo que va a causar, pues ahí la distorsión en las medidas que usted trata de encontrar, pero sí. O sea, en principio sí, sí puede funcionar, sí, pero entonces el punto es ese, que ahorita pues, fíjese que incluso hasta estando quieto a veces como que cambia, ¿no? Sí, Entonces profe, pues toca yo, pensar es que está ahí. entrando como un poquito de luz, entonces no queda tan oscuro el bordecito de arriba, entonces, no lo toma bien a Mm, veces. profe, pues yo había pensado otra manera que podría ser con dos marcas de colores y así podríamos sacar el ángulo más fácil. O sea, digamos, ahí tenemos como el cuadrito negro, pero entonces sí. sería, digamos, usar dos marquillas de diferentes colores y calibrar los colores para que Ujú. detecte esas dos cosas. Y entonces, o sea, podríamos, digamos, ahí estamos detectando, pues el cuadrito verde es un rectángulo, entonces, digamos, para darle unas coordenadas relativas, para sacar los ángulos, entonces podríamos sacarle el centroide a los dos cuadraditos y así detectar como una inclinación con mayor facilidad. No sé si eso sea un viable. Sí, claro, eso es viable, eso es completamente viable. O sea, el marcador no necesariamente, cuando digo el marcador no tiene que ser solo un objetivo, o sea, pueden ser dos cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dos puntos, y como dice Javier, pueden ser dos, ¿sí? Entonces, no sé, uno, por decir algo, uno verde y el otro rosado, ¿sí? Eh, y entonces, si por ejemplo bueno, en este caso usted está encontrando ese rectangulito, pero, o algo que se le pueda pegar a ese rectángulo. Pero, por ejemplo, hay métodos y cosas para encontrar círculos, ¿sí? Entonces, si sus marcadores Sí, son sí. dos bolitas circulares de diferente color, encuentra una, encuentra la otra, ¿sí? Tiene las coordenadas de la una y tiene las coordenadas de la otra, pues nada, o sea, calcular un ángulo entre teniendo dos puntos, pues es supremamente fácil, por ejemplo, ¿sí o no? Sí, bro. Sí, Entonces, sería sí, más sencillo. O sea, es como por poner un marco de exactamente. referencia. Es un marco Ujú, de sí, Lo exactamente. más cansón, realmente ahí. Sí, Y profe, yo exactamente. tengo una duda. O sea, Dígame. es que, o sea, no sé si, eso simplemente en el juego, ¿sí? Pero el carro entonces se debe mover con qué variable como tal, o sea, hacer pruebas con las dos. ¿Cómo? Pero O otra sea, es vez. que no me queda claro esto cómo se implementa en el juego, si es que se debe mover con esto o el sensor, o debe ser solo el sensor o con ambos, o se prueba con ambos, o sea, como tal. Todas Es las que anteriores. todas, Todas. pero, Sí, o o sea, sea, con ambos. quiero decir, póngame cuidado. Eh, una de las cosas que ustedes tienen que hacer, pues, es que efectivamente el juego funcione con los dos sensores al tiempo. O sea, va a leer del uno, del otro, se combina la información de los dos sensores, sí, para hipotéticamente dar una lectura más precisa, ¿sí? Porque pues los dos sensores son ruidosos, ¿sí? No tienen imprecisiones, bueno, lo que sea. Sí, por ejemplo, eso lo mencionaba la semana pasada, puede tener diferentes periodos de muestreo, entonces uno va a tener la información con mayor frecuencia, o sea, va a estar ahí más, actualizándose más rápido, el otro se va a demorar más en actualizarse, ¿sí? Entonces,
Ahí es donde, por ejemplo, el filtro de Kalman, pues, tiene una oportunidad interesante, pues, para poder combinar esa información, ¿sí? O sea, fíjese que no es solamente eliminar ruido. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, entonces usted va a tener un escenario donde están los dos sensores, ¿sí? Cuando digo los dos sensores es el sensor inercial y la cámara funcionando, ¿sí? Va a tener el escenario donde, por ejemplo, está solo la cámara, ¿sí? O va a tener el escenario donde está solo el sensor inercial, ¿sí? La idea es que usted pueda, en lo posible, comparar los tres escenarios, ¿sí? A ver con cuál da mejores resultados desde el punto de vista del usuario, ¿sí? O sea, cómo le queda más fácil controlar el juego en cualquiera de los tres escenarios, ¿sí? Anderson, Javier, ¿sí me Sí. entienden? Sí, Listo. señor. Mira, O sea, la prueba es poder ver eso, ¿sí? O sea, si vale la pena, ¿sí? Si vale la pena eh, realmente tener más de un sensor. Sí, da, no sé, una mejor experiencia de jugabilidad. O sea, que la persona cuando hace los movimientos, ¿sí? O sea, fíjese que la persona, o sea, que porque esté usando la cámara o esté solo usando el sensor inercial o esté usando los dos, la persona puede, o sea, los movimientos y todo deberían ser los mismos. Sí, eso sí es importantísimo, sí, ¿vale? Que los movimientos sean los mismos, ¿sí? Eh, pero entonces el que haya los dos sensores, lo que uno esperaría, pues es que mejore el control que la persona tiene sobre el juego, le sea más fácil jugar, por así decirlo, ¿vale? Eso es lo que uno esperaría, ¿sí? Que cuando tiene o el uno o el otro, ¿sí? ¿Ok? Sí, esa es más o menos la idea, ¿está claro? Puede haber situaciones particulares de alguien que diga, no, pero es que, por ejemplo, con la sola cámara no puedo jugar porque no veo todos los movimientos ahí. Ok, ¿eso puede pasar? Sí, sí puede pasar y pues obviamente en su momento y en estas sesiones espero que o sea, salga a la luz eso, ¿sí? Para entonces, por así decirlo, saber, ¿sí? Y entonces decir, listo, entonces no se puede hacer, de pronto esos experimentos que les he dicho, de esos tres escenarios, entonces de pronto habrá uno que no se puede hacer, ¿correcto? listo. Pero Sí, ya es sí, por ya. o sea, no quiere decir que eso esté mal, ¿no? O sea, no quiere decir que eso esté mal, sino que bueno, por el diseño que ustedes hicieron, de pronto hay una limitación para poder hacer los experimentos, pero eso no quiere decir que por eso van a sacar menos nota o alguna cosa así por el estilo, no. No, simplemente, bueno, está esta condición y entonces ya sabemos que en esa condición los experimentos viables serían tal o tal. ¿Está claro? Sí, para Sí, que no se pero vayan a preocupar de que, pero es que entonces, no tal cosa, si no es posible jugar con solamente la cámara, pues listo, no hay problema, ¿vale? Entonces, habría que ver, por ejemplo, qué pasa si solo tenemos el sensor inercial o el sensor inercial más la cámara. No se puede hacer el de la cámara sola. Bueno, listo, no se puede. No hay problema. ¿Ok? Pero la idea sí listo. es poder, en algún caso dado, poder comparar, ¿sí? Si yo tengo un solo sensor o si tengo dos, a ver si esa vaina funciona o no funciona, ¿correcto? Sí, pues. Listo. O sea, esto del rectangulito, bien. O sea, para iniciar y empezar a probar cosas y esto, va bien la cosa, sí. De pronto hay lo que les digo, ¿no? De pronto hay unas cositas ahí que como que a veces incluso estando la escena supuestamente quieta, cambia, ¿no? O sea, ¿que por qué cambia? Yo les había dicho, oiga, las cámaras tienen su propio ruido. Uno no lo ve, uno como humano no lo ve, pero ahí es donde nos damos cuenta que la máquina sí lo ve, sí, porque eso no debería por qué cambiar, porque sí, sí. Y es porque, pues, de todas formas hay algo de ruido, cambian las condiciones de luz. Uno no lo nota como humano, pero la cámara sí lo ve, ¿ok? Así lo percibe, la máquina lo puede percibir, pero uno como persona de pronto no, ¿ok? Listo. O sea, Entonces, básicamente es bueno, mirar cómo podemos adaptar el movimiento ajá, a lo del sensor y hacer las pruebas con ambos. correcto, sí, señor. Listo. Bien, bien, bien. Pero bueno, va bien la cosa. Chévere, chévere. Ya le metieron le empezaron a meter la muela al asunto. Sí, pero le Me toca porque alegro. hay Qué bueno. harto que hacer.
Sí, hay harto que hacer. Es hartico que hacer. Bien, listo. ¿Alguien más? Oiga, tocayo, la situación está dura, ¿sí o no? Nelson, Yuhu. Sí, está tenaz, mano. Hay que estar muy pendientes de lo que pasa ahí. Lo que pasa es que los medios no colaboran de a mucho, ocultan mucha información. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que tenga algo que mostrar o algo alguna duda para ir resolviendo de esto? Nosotros aquí haciendo clase. Deberíamos estar haciendo otras cosas. Sí creo, pero la verdad. Mm. Sí, eso me pone a pensar. Eso me pone a pensar qué hace uno acá con las cosas como están. Bueno, salgamos de este asunto. A ver, ¿quién más tiene dudas? Mm, Pues no tengo dudas, tengo pues simplemente un pequeño avance intentando aprender cómo usar OpenCV con Unity. Listo, a verlo. Ok, por ahora, bueno, es bastante básico, no es, ¿cómo decirlo? Am, Muy superficial, por así decirlo. Am, Simplemente es un sistema de... Espere, se carga. ¿Y eso? Es un sistema de detección facial. Por ahora no está implementado para nada más. Ok. Ujú. Ujú. No es muy diferente a lo que ya otros grupos ya han expuesto. Pero entonces, ok, listo. Entonces, esto ya funciona ahí en el Unity. En Unity. Bien, entonces, ¿cuál es el plan a seguir ahora? El plan a seguir es, bueno, hacer, em, mm, comenzar con lo que sería la selección de la cámara, identificar cómo funciona esta, o sea, los cuadros por segundo de esa cámara, Ujú. am, y poder utilizar la visión de máquina con un patrón, porque he visto que usan patrones QR para poder analizar objetos en 3 dimensiones. Uy, ¿cómo así? No, espere, espere. Creo que usted se está yendo por allá a otra cosa. ¿Cuáles patrones QR? He visto tutoriales en Reddit que usan patrones Mm, QR, pero los implementan es con Python. pero no, aquí usted no tiene que hacer eso. ¿No tenemos que hacer eso? Ah, ok. No, patrones QR no. No, 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 no. No, no, no. O sea, Es por ejemplo, igual mire. para identificar un objeto en 3 dimensiones y poder hallar los 3 ejes de rotación. mm, a ver, póngame cuidado. Mm, Eh, no necesariamente usted tiene que hacer una detección del objeto en 3 dimensiones. No es necesario, no es necesario, ¿sí? O sea, que usted lo pueda hacer, sí, bueno, está bien, lo puede hacer, ¿vale? Y no necesariamente, o mejor dicho, no es la única forma de hacerlo, por ejemplo, con esas cosas que usted me dice de los patrones QR. No, no, no. ujú, Sí, entonces, por ejemplo, mire, aquí usted qué tiene, por ejemplo, implementó ahí la cosa para detectar rostros, ¿sí? ujú, Bien, ¿qué tendría que hacer? Entonces, piense de nuevo, en el juego, ¿sí? Piense en el juego. Sí, entonces, ujú, entonces usted dice, bueno, en el juego, entonces yo tengo, no sé, la mano de la persona, ¿sí? Y la mano de la persona se mueve de lado a lado, ¿ok? Sí, entonces, ¿cuál es la idea? Que en vez de detectar caras, rostros, ¿sí? Detecte ese objeto que le estoy diciendo, la mano, por ejemplo, o ujú. si la mano tiene un marcador, ¿sí? Lo que decíamos hace un ratico, entonces es, no sé, supongamos que
es un guante. ¿Sí? Entonces en el guante usted puede poner un pedacito de cinta de un cierto color, por ejemplo, o le pega un pedazo de papel, o el mismo guante pues puede tener una forma o color particular. ¿Sí? Y así como usted detecta rostros y por ejemplo ahí salían las coordenadas, o sea, no estoy muy seguro de qué serían las coordenadas, si eran las Sí, sí eran las coordenadas del coordenadas. centro Salían del aquí con, cuadrito. Sí. salían aquí con el así. Por acá deben decir matriz. Ok. Se declaraba como como un cuadro como un cuadro tipo matriz. Sí. Y aquí, aquí, pues, en el caso de que se detectara una cara usando la librería de caras, que está Mm, aquí, em, mm, mm, podíamos, mostraba la ubicación. mm. La pregunta es, ¿cómo haría para que esa cosa ya no detecte caras, sino detecte, no sé, guantes? Objetos. Sí. Esa es la primera pregunta, ¿sí? Sí, O sea, ahí, o sea, no me la tiene que responder ya, ¿sí? Entonces dice, ah, bueno, listo, si esto es capaz de detectar caras, ¿cómo hago entonces ahora para que me detecte, no sé, la mano de la persona que está jugando o el guante que va a usar la persona para jugar? ¿Sí? Y el guante puede tener lo que le digo, marcadores, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ya vi qué es lo que están usando ahí. Hay una cosa que se llaman los hard cascade, eso es lo que se está usando ahí. ¿Sí? sí. Pues, eso es Pero, una serie de descriptores no necesariamente de forma, pero se pueden escalar a cualquier forma y sí, esa vaina se puede entrenar para detectar cualquier cosa. ujú, ¿Listo? Lo que uno necesita. ¿Qué necesita uno para eso? Pues un montón de imágenes de la cosa que quiere detectar. ujú, ¿Sí? Entonces ahí le voy pasando el dato. ¿Sí? listo. Necesita un montón de imágenes de la cosa que quiere detectar. Bien, y por ahí, bueno, eso depende de las implementaciones, Ujú, pero sí se puede. ¿Ok? O sea, de hecho, pues ese archivo de las faces, pues es, digamos, la cosa ya entrenada. ¿Sí? Entonces usted tendría que generar su propio archivo de cosas, entonces ya no sería faces detection, sino sería face detection, sino, no sé, guante mm. detection, si quiere ponerlo así, o Listo. algo así, Ok. ¿vale? Entonces, pero entonces ahí tendría que hacerse esa vaina pues para que le detecte el nuevo objeto. Bien, de resto entonces sale lo mismo. Entonces usted dice, ah, ok, esto me encuentra unas coordenadas. Lo que no me queda claro es si esas coordenadas son del centro del rectángulo o es una esquina. Mm, Bueno, no importa, eso usted lo mira, ¿sí? Entonces, ujú, esas son las preguntas que le voy dejando ahorita pues para que usted vaya analizando. Entonces usted dice, ah, bueno, sí, entonces es el centro. Pues si ya tiene el centro y pues eso ya es una figura, esta pues también tiene las esquinas, o al contrario, si tiene las esquinas, pues puede encontrar también el centro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo siguiente? Como usted ya definió, o va a definir, cuál es el objeto a detectar, puede entrenar los hard cascade para que le detecten ese objeto. Cuando le salga el rectangulito, entonces ahí es donde usted tiene que mirar dependiendo del juego, qué es lo que usted necesita. Si es la posición o si es la orientación. O sea, cuando digo posición, pues es coordenadas XY. Si es la orientación, pues necesita calcular un ángulo. ¿Ok? ujú. Entonces, ya esa sería pues como lo siguiente, ¿sí? Entonces decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a detectar? ¿Es la posición del objeto o el ángulo del objeto? ¿Sí? Daniel, ¿me sigue? Sí, señor. Sí, esas son como las preguntas que toca ir como solucionando poquito a poco. ¿Ok? Ujú. ¿Estamos? Sí, pues para que quede más concordancia con el anterior control, ya que Ujú. parte Es que, del sistema es comparar los dos controles, sería conveniente mantener el ángulo. ok. O sea, por eso, es que lo que usted acaba de decir es súper importante, ¿sí? Debe haber esa concordancia, ¿sí? Entre lo que usted estaba midiendo y estaba usando
con el sensor inercial y lo que ahora va a ver con la cámara. O sea, cuando digo concordancia, no es que sean exactamente las mismas variables, ¿sí? Pero que hagan referencia a lo mismo. Entonces, si en su juego usted tenía que inclinar la mano, pues entonces usted dice, bueno, y por ejemplo allá con el sensor inercial usted miraba unas aceleraciones y una velocidad angular. Con la cámara de pronto ahora le da directamente el ángulo, por ejemplo, ¿sí? Eh, entonces ahí hay concordancia. No son las mismas variables, no, no son las mismas, pero hay concordancia porque de todas formas se está midiendo el mismo evento, en este caso, girar la mano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que no, en mi caso es que yo muevo la mano de lado a lado o de arriba hacia abajo. Entonces, lo mismo, también ustedes están mirando allá unas aceleraciones bueno, ahí tal vez velocidades angulares no aplicaría mucho, pero entonces, por ejemplo, la cámara les da la posición, entonces puede ser la altura, ¿sí? O la posición de derecha a izquierda o la combinación de las dos. ¿Sí? Entonces ya les da directamente la posición, por ejemplo, en un instante de tiempo dado. ¿Vale? Entonces ahí es donde está esa concordancia que usted estaba diciendo, ¿ok? Sí, Listo. Daniel. Sí, entiendo. ¿Sí, sí me entiende? Listo. Sí, entiendo esa parte. Ok, vale. Bueno, ¿quién más tiene algo para...? Profe, pues yo soy gay con Daniel, una pregunta. Sí, dígame. Pues ahí en la guía dice que hay que hacer dos métodos distintos. Ok, pues, o sea, vuelve y juega. O sea, aquí hay un problema, ya sé a qué se refiere. Hay una cosa que es precisamente eso, detectar objetos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Daniel encontró por allá esa vaina con los hard cascade. Ese es un método. ¿Sí? Pero puede haber otros. ¿Sí? O sea, por ejemplo, esta semana, ¿cuál es el tema de la teoría? No me acuerdo, se me va. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en algún momento, yo no sé si esta semana o la próxima, por ejemplo, vamos a ver segmentación. ¿Sí? Segmentación es, por ejemplo, eso. ¿Sí? Poder encontrar un cierto tipo de objeto. Bueno, ya encontrar el cierto tipo de objeto allá en la imagen, pues incluso va un poquito más allá de la segmentación, pero la segmentación es como la base de poder detectar objetos. Sí, es la base de detectar objetos. Entonces, ahí vamos a ver pues otros métodos, estrategias, así como están los hard cascade. Por ejemplo, hay otro, ay, ¿cómo es que se llaman estos? Jue madre, se me olvidó el nombre. Hay una cosa que se llama los HOG, ¿sí? No es muy diferente, pues eh, de fondo tienen ciertas similitudes con el hard cascade, ¿vale? Pero entonces están los HOG, que eso es el Histogram of Oriented Gradients, ¿ok? Entonces ese es otro método, por ejemplo, ¿sí? Y de eso pues hay también varios, ustedes pueden buscar por la red en OpenCV, ¿sí? Por ejemplo, cómo se implementa eso de los HOG, por ejemplo. Entonces, esa es otra forma, ¿sí? La semana pasada alguien mencionaba, por ejemplo, otra estrategia que es el matching template, ¿sí? Entonces es que, oiga, sí, yo ya sé cuál es el objeto, ¿sí? Pero entonces puedo coger y tener como una plantilla del objeto y tratar de ver en dónde lo encuentro en la imagen. Entonces, ese sería una tercera estrategia, ¿sí? Hay, hay otros métodos por ahí. eh, Está, por ejemplo, el tema de utilizar los puntos SIFT, S-I-F-T, S-I-F-T, ¿sí? Los SIFT o los SURF, S-U-R-F, ¿sí? Los SURF y los SIFT. Entonces, esa es otra forma que se puede utilizar para intentar detectar objetos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, opciones hay cualquier cantidad. ¿Sí? O sea, podría uno coger aquí y empezar a buscar por internet y eso va a encontrar listas y listas de estrategias y métodos para encontrar, para detectar objetos en imágenes, ¿sí? La idea es que al menos, pues, cacharreen dos, ¿sí?
Cuando digo cacharreen dos, no es que tienen que hacer las dos para el juego, es así como lo que hicimos en el corte anterior, ¿sí? Que ustedes hacen pruebas con uno y otro método, ¿sí? Miran cuál funciona mejor, ¿vale? Y ese es el que ya dejan definitivo en el juego, ¿sí? Pero pues por lo menos tiene que haber pruebas de al menos dos juegos de esos, ¿ok? Sí, Carlos Andrés. Sí, señor. Pero, y la definición de ver cuál funciona mejor. Pues ahí menciona una parte de medir la precisión y la exactitud. Ah, precisamente. O sea, usted puede, por ejemplo, usted va para estas cosas, usted, como le decía hace un rato a Daniel, usted tiene que tener un montón de fotos del objeto que va a detectar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Algunas de esas fotos, bueno, depende del método que utilice, pero por ejemplo, algunas de esas fotos usted puede marcar a mano dónde está el objeto, ¿sí? Y a partir de esa marcación a mano, entonces, calcular la medida, ¿sí? Por ejemplo, si es un ángulo o si es la posición, ¿sí? Y eso, como le digo, puede ser a mano. Después, entonces, por ejemplo, con esa misma foto, entonces lo hace con el sistema automático, ¿vale? Y mira, pues, qué tanto se desvía de esa marcación a mano, asumiendo que la marcación a mano sería una detección sin error, ¿no? Entonces, la que haga el sistema automático tendría un error. Entonces, habría que medir ese error entre lo que salió marcado a mano y lo que salió del sistema automático. ¿Ok? Sí, señor. A eso se refiere el asunto. Y ahí es donde le digo que pues si tiene dos estrategias, sí, pues entonces compara, ¿no? Mira a ver cuál le da mejor precisión cuanto a eso. Entonces usted dice, ah, sí, me fue mejor con tal. Entonces esa es la que usted deja de forma definitiva para su juego. ¿Estamos? Sí, es que pues en nuestro caso los movimientos son los tres ejes angulares. Entonces, estamos Eh, pensando. ok, entonces en el caso de los tres ejes, bueno. Pero pues la facilidad es que tenemos lo hicimos fue con la cajita, la mm, implementación de la caja, entonces pues podríamos implementar algo con eso. Bueno, habría que mirar, sí, pero entonces yo les digo, no se maten tanto por los tres ejes, si al menos pueden sacar dos, o sea, mejor dicho, pues no necesariamente una cosa en tres dimensiones, sí, sino que pues tengan la información de dos de las tres dimensiones, a partir de la cámara, pues estaría bien, o sea, no tiene que ser obligatoriamente la cosa en tres dimensiones, sí, de ahí que pues lo que les decía, el asunto es que los sensores se complementen, sí, entonces, por ejemplo, lo que no alcanzaría a ver la cámara, lo pueden ver en teoría con el otro sensor, algo así, sí, sí, más o menos, Sí, sí me hago una idea. ok, sí, porque pues para poder sacar las cosas en tres dimensiones con una cámara es un poco complicado. En realidad tocaría tener dos, ¿sí? Para poder tener el asunto de la estereovisión. Y no se trata de que se pongan a montar sistemas estéreo, que ya bien, bien camelludo puede ser la calibración de una cámara bien hecha. Hacerlo estéreo es un poquito más engorroso y pues que implicaría dos cámaras y pues no se trata de eso tampoco. ¿Vale? Ok, ¿qué otra cosa? ¿Alguien más? Hola. No, profe. ¿Seguro? De las otras personas que están ahí conectados en este instante. ¿Alguna duda de lo que hayan visto o leído ahí en la guía? Uy, pero no todos. Bueno, entonces tal vez no es más por hoy. Ok, gracias.